¿Qué tal, amigos? Vamos a ver. Sigamos. Vamos a observar, potenciar más el parecido de nuestro retratado. ¿Cómo es el rostro del retratado cuando lo observamos o cuando lo recordamos? Más que observarlo, cuando lo recordamos. Vemos entonces que él tiene el rostro muy delgado, hasta algo huesudo, ¿no? Entonces eso tengo que reafirmarlo con las líneas verticales. Todas las verticales tengo que reafirmarlas, ¿no? Es una manera de poder reconocerlo. Entonces estas líneas afianzan, ¿no?, la verticalidad. Comprenden, ¿no? Es como, ¿cómo podría llamárselo? Un efecto compositivo de las líneas. Todas mis líneas verticales las voy a reafirmar de manera que sea más gareca, ¿no? El cabello hacia arriba. Entonces todas las líneas horizontales voy a dejarlas un poco más indeterminadas, ¿no?, sin tanta fuerza. ¿Ya? De esa manera entonces potenciamos esta idea de parecido, aunque no lo crean. Luego sabemos que él tiene el cabello así como suelto, bastante largo. Es parte de su estética. Y aquí entonces tenemos que soltar un poco aquí la textura. Ya tenemos el bloque de sombra, pero necesitamos dejar determinado que esto es cabello y esto es piel. Luego veníamos conversando acerca de el bloque de sombra tiene que estar firme, ¿no? Ahí, firme y sólido, ¿no? Si queremos dar las sensaciones que produce el personaje, justamente tenemos que buscar esa misma gráfica. Acá los labios, que se vea que él está hablando. Entonces aquí oscuro hacia el fondo. Y hay un momento de grandes modificaciones. Por ejemplo, necesito hacer que la nariz sea más pequeña. Entonces tengo que elevar esto ahí unos milímetros. Pueden ser unos milímetros, pero va a cambiarlo todo. ¿No? Aquí tiene que haber un medio tono, porque estoy haciendo sectores más oscuros. Aquí dejar entonces solito al brillo, encerrarlo con los medios tonos al brillo. Y son como luces de estadio, ¿no? Los dedos largos, dedos delgados. Entonces tengo que poner ahí la línea más delgada, pero mucha firmeza, ¿no? Se supone que él es el alfa de todo un equipo de jugadores, ¿no? Y eso uno tiene que ganárselo con la lógica y la inteligencia de las decisiones, ¿no? Para conseguir el proyecto de la selección peruana, él viajaba a entrevistarse con cada jugador,
y prácticamente les hacía comprometerse en un proyecto a largo plazo, es decir, no pensando en un campeonato, en una semifinal, en unas eliminatorias, no. Les pedía que cambiaran su manera de entender el fútbol peruano. ¿No? Parecía que les hubiese hecho firmar un compromiso como si fuera un contrato, porque los jugadores convocados, cuando jugaban por la selección, jugaban distinto que en sus clubes. Increíble. Su desempeño. Su desempeño era completamente diferente. Una cosa que no conocíamos nosotros. ¿Cómo los convencerían, no? Bueno, ahí está la mano, ¿no? de la persona. Aquí entonces el antebrazo. Y estas líneas, como les digo, ¿no? Las verticales deben bajar, deben ser poderosas, porque así determino la continuidad. Recuerdo ahora, ¿no? Estuve estudiando acerca de el ritmo en los dibujos. ¿Qué entendemos nosotros por ritmo? ¿Qué entendemos por ritmo? Lo escuchamos por todos lados, ¿no? Sobre todo en la música, obviamente. Y muchas veces lo escuchamos cuando hacemos cuadros, cuando hacemos dibujos, nos hablan de los ritmos. Es un concepto, ¿no? Es un concepto valioso. Viene a ser una repetición, una constancia, una repetición de algún elemento, en un tiempo, de un tiempo. En cuanto a la música es así, ¿no? Y en el dibujo, por ejemplo, hablando solo de dibujo, lo que repetimos es un elemento gráfico, alguna característica la vamos repitiendo cada cierto tiempo. Cuando les hablé de las verticales, pues repetimos las verticales, entonces consigo el parecido de una manera más palpable. Luego, en Da Vinci, esa repetición se sostiene muy bien cuando observamos el sombreado, ¿no? Observen, ¿ya? Si yo hago esto, miren la repetición de trazos diagonales, cómo inmediatamente le dan unidad al conjunto. Y voy por atrás y voy por el otro lado y hago lo mismo, ¿no? Hay unos cuantos trazos, pero en el mismo sentido. Miren cómo de pronto el dibujo se convierte en algo más unificado por la repetición de diagonales. No quiere decir que todas las sombras sean o deban ser diagonales, ¿no? El concepto es como de la mayoría, gana la mayoría de la distribución de líneas en un solo sentido y produce armonía y unidad. Para mí eso es algo encantador, ¿no? Es como un descubrimiento. A veces ocurre que presentimos, intuimos un concepto, pero hasta el momento en que no tenemos una referencia,
en cuanto al nombre, ¿cierto? Pues no lo tomamos en cuenta y no lo disfrutamos. Bien, podría conseguir ahí un medio tono cruzado, pero tan suave que casi no se sienta. Y esto solamente sería para contrastar contra el fondo, pero que no se sienta mucho el cruce, ¿no? Porque todo cruce en 90 grados se ve mal. Entonces debería ser un tono muy suavizado. Luego, si nosotros queremos perder una línea completamente, como por ejemplo, he hecho esta línea, la necesito, es una línea que necesito que se vea firme, pero suponiendo que está muy ruda, o acá, ¿no? De repente quisiera que esta línea fuera más, desaparezca, ¿no? Acá es la curva del frontal, la eminencia frontal aquí, y aquí sí termina más duro, incluso la hice más dura. Bien, entonces nuestro trazo debería ir en torno al borde, ¿no? Da la curva, mi trazo va en curva. Entonces miren cómo se desaparece la línea. Desaparece inmediatamente la línea. Porque ese puede ser un problema. Y simplemente porque nadie te dijo que tienes que armonizar las líneas. Si quieres desaparecerlas, ¿no? En el efecto, digamos, más realista, un poco que desaparecemos las líneas en algunas partes. Listo. Luego no siempre será así. A veces queremos que se vea muy suave, entonces buscamos esfumar todo ese borde con volúmenes hacia un lado y hacia el otro, ¿no? El retrato siempre es eh, un cajón de sorpresas, no podemos hacer tantas cosas con los retratos. Entonces en agosto guarden un espacio para conversar y dibujar en conjunto. Proponemos unos modelos y dibujamos, ¿no? En las clases, en las sesiones, deberían ser unas sesiones de unas 3 horas. Y avanzar, ¿no? El costo, ahí voy viendo el costo. No debería ser muy alto. Rápidamente se me van las puntas de los lápices y ya solo me queda este. Este me parece el tamaño ideal, al menos para mi método de dibujo, que es así con el lápiz, que voy echándolo, empinándolo, pero una vez que ya está muy pequeño, ya tampoco deja de servirme. Cuando está demasiado grande, también me incomoda porque no me deja echar el lápiz demasiado, no tengo que agarrarlo así y después cambiar así. Acá tiene como sus arrugas, esto debería ser más fuerte. Poco a poco ya vamos viendo la composición, la composición, ¿no? ¿Cómo quiere ser el retrato o el dibujo? ¿Cómo quiere ser? ¿No? Nos va hablando el retrato, aunque no lo crean. Nos va diciendo, quiero ser más oscuro, o no, o déjame esta parte en línea. Y así podemos
podemos tener cierta idea de cómo quisiéramos que fuera, pero a veces creo que hay algo que nos posee y termina de hacer el trabajo, ¿no? Puesto que luego uno mismo se pone a pensar, pero ¿cómo llegué a esa solución o a esa decisión del retrato para que quede bien o de esa manera, ¿no? Y no hay una explicación lógica, no necesariamente hay una explicación lógica, no sabes cómo llegaste a esa conclusión. Y hay que aceptarlo, ¿no? Son los misterios del arte. Hay una parte en donde trabaja tu consciente y luego tienes que dejar trabajar a tu subconsciente. En decisiones, por ejemplo, si usas un esfumino o si vas trabajando por trazos. En este caso, yo creo que cuanto más se esfume, se va a volver más débil el dibujo. O sea, la sensación que va a causar es muy femenina, muy bonita por el tratamiento demasiado de corte delicado, ¿no? En cambio los trazos son como rayas un poco más de carácter posiblemente, y a veces es eso, ¿no? Lo que estamos buscando justamente, que nos dé el dibujo una más actitud, más fuerza. Entonces decidimos dejarlo con trazos, en un dibujo de trazos, y tal vez los efectismos de gran suavidad, de gran suavidad, los guardamos para otro tipo de retrato, ¿no? Por ejemplo, un retrato de un bebé, ¿no? O el de una mujer jovencita, que tiene la piel sumamente suave, lozana, en las mejillas. Entonces ahí nos guardamos nuestros efectos de profunda suavidad. En el caso de haber llegado a un punto de calidad, llegar a una calidad máxima, pues ahí en ese momento ya tu trabajo se vuelve tan diferente que ya no necesitas buscar clientes. Los clientes te buscarán a ti, ¿no? No es un juego, es la realidad, así va a ocurrir, ¿no? Eso cuando tu trabajo sobresale del resto, entonces te diferencias como un tigre, ¿no? Es diferente. Por ejemplo, en el caso del fútbol, ¿no? Inmediatamente dentro del grupo siempre termina destacando un jugador, ¿no? Se le conoce como el jugador diferente, el jugador distinto en la cancha. Ese deberías tratar de ser tú en el dibujo. De esa manera los clientes pues te van a buscar. Los clientes te van a buscar, van a observar tu trabajo. Por otro lado, tú mismo tienes que asegurarte de que estés en vitrina, ¿no? De que ellos puedan ver tu trabajo. Puedes tener muy buen trabajo, pero si no lo muestras, ¿cómo esperas que conozcan qué es lo que tú puedes hacer? Bien, entonces tienes que hacer tus espacios, ¿no? Tu página, y estar en redes, ¿no? Como es en esta época. Yo no sé en qué año me estás viendo, ¿no? En este año abundan los artistas del TikTok, del Facebook, ya va quedando atrás el Facebook, el Instagram,
son redes, son plataformas en donde hay mucho arte. Hay algunos sitios especializados como DeviantArt o páginas directamente especializadas, ¿no? En retratos, en realismo. Entonces tratarías de estar presente en ellos, ¿no? Están los concursos también, nacionales y sobre todo los internacionales. Entonces envía trabajos, ¿no? No cuesta nada. Bueno, sí, hay un costo, ¿no? Hay un costo, $50 máximo. Y propones ahí algunos trabajos que tengas. Para los concursos internacionales deben tener un gran nivel, obviamente, ¿no? Un gran nivel tus trabajos. El año pasado envié al concurso de retratos, el Mod Portrait, y mi trabajo quedó para catálogo, eso sí, quedó para catálogo. Ya se salieron los resultados y González nos ha considerado, ¿no?, para los que estuvimos dentro del concurso, en ponernos en el catálogo de la guía Leonardo, lo cual es prestigioso, es muy bueno, ¿no? Yo estoy muy contento. Este año también entonces enviaré allí, y hay otros concursos también, ¿no? Es cuestión de que hagas tu agenda, y si llegas a finalista, o mejor todavía, si obtienes un premio, bueno, ahí está el prestigio que estabas buscando, ¿no? Ahí justamente está el prestigio que estabas buscando, y funciona de esa manera. Por ejemplo, está el caso de Carlos Bacaflor, ¿no?, de quien yo aprendí tanto en cuanto a su técnica, pintor académico de acá peruano, ¿no? Él solo estudiaba demasiado. Entonces llegó el momento en que ya se puso, digamos, al servicio. Se puso al servicio, bueno, y empezó su vida laboral. Al poco tiempo, su vida cambió, ¿no? Porque su trabajo era tan sorprendente, había estudiado tanto en los museos, que su trabajo ya no era algo común, ¿no? Está la historia de Morgan, el millonario Morgan, que durante años él no se dejaba retratar, y le indican, él estaba de vacaciones en París, donde estudiaba Bacaflor y ahí trabajaba. Le dicen, hay un pintor, es peruano, vive acá y tienes que hacerte retratar por él. Y al comienzo él no lo considera para nada, porque él no se retrataba desde hacía muchos años. Al comienzo sí, pero tenía el problema de que le dio una enfermedad en donde su nariz se deformó. Su nariz había quedado bastante deforme, ¿no?, como unos puntos, como ocurría en la Edad Media, ¿recuerdan? Y no, ya no quería que le tomen fotos ni nada, ¿no? Le pegaba a los periodistas que le fotografiaban en la calle. Era así. Era todopoderoso ese señor. Entonces él llega y le propone a Bacaflor que le haga su retrato. Pero él estaba de vacaciones en una semana y le dice que lo retrate en una semana, a lo cual Bacaflor le dice que no, que él no puede retratarlo en una semana. Los retratos que él hace demoran 6 meses y tienen que posarle muchísimas sesiones. Y
Morgan se va molesto, ¿no? Se va molesto, porque cualquier pintor hubiese querido, ¿no? Sin chistar, le hubiese dicho que sí, se hubiese arrodillado para que le dejen retratarlo, por el dinero, claro. Pero Bacaflor no, o sea, si lo que quería era un retrato como los que él hace, tenía que someterse a esos tiempos, bueno, a los tiempos de ejecución que tenía Bacaflor. Luego él estaba con su hermana, Morgan estaba con su hermana, y su hermana le ve los trabajos de Bacaflor también, y le dice, pues, le dice a Morgan, mira, tú serás el rey de las finanzas, ¿no? En Nueva York, pero este señor es el rey de los retratos. Y le convence para una propuesta. Como Morgan era negociante, para él no habían imposibles, ¿no? Cuando hablo de Bacaflor me refiero a aquí, este es un boceto de Bacaflor, es un boceto, ¿no? El cuadro original era más grande y diferente, mejor. Este solamente era un boceto. Ahora imagínate, ¿no? Hay algunos videos que he hecho de él. Entonces, como no había imposibles para Morgan, era todopoderoso el señor, tenía navieras. Bueno, era un hombre de finanzas y le propone a Carlos Bacaflor, le dice, yo te voy a instalar tu taller en Nueva York, te mudas una temporada y me terminas el retrato, allá te puedo posar todas las veces que me pides. Y Bacaflor se lo piensa y le convencen, ¿no? Sus amigos, sus maestros con el tiempo se volvieron como seguidores de él, ¿no? Les gustaba tanto su trabajo que eran sus fans, sus profesores, ¿no? Tremendos pintores. Entonces, bueno, le dicen, mira, esta oportunidad jamás se te va a presentar, así que viaja, ¿no? Y luego regresas, aquí va a estar París, tus amigos esperándote. Bueno, en ese viaje termina de hacer el retrato, fue exitoso el retrato, ¿no? Porque podría no haberle gustado a Morgan, ¿no? A John Morgan, ¿no? De repente no le gustaba el retrato, pero sí le gustó. Lo que ocurría era que Bacaflor había aprendido muy bien el oficio y claro, la técnica, ¿no? Pero su técnica, digamos, el concepto de retratar era elegante así como han visto, ¿no? Como les mostré, a la manera antigua, porque los pintores ya en ese momento, ya el siglo XX, ¿no? Inicios del siglo XX, entonces ya pintaban muy suelto, ¿no? Empezaban a pintar muy suelto, ¿no? Afectados por el impresionismo. Acá quiero que llame la atención la mirada, ¿no? Así profunda y penetrante. Y bueno, Bacaflor seguía siendo académico y en su trabajo podía uno detectar como rasgos de Holbein, de Rembrandt, de Van Dyck. Era como una mezcla también de los efectos fotográficos, ¿no? Aunque la fotografía no era todavía algo a colores, pero él observaba las fotografías también y tenía cierta estética fotográfica en su trabajo. Aquí también la mirada, ¿no? Aquí con cuidado. Los ojos son pequeños, no son muy grandes, pero hay que construirlos ahí con cuidado. Hay muchos medios tonos acá.
Y así, ¿no? Es una gran historia esa, la de Bacaflor. No más, él tuvo que buscar clientes. Su calidad era tanta que su agenda estaba llena. Ahora, su tipo de trabajo era hermético. Él tenía que encerrarse para concentrarse, lograr el perfeccionamiento. Lograr la perfección es algo que te lleva a veces hasta la semilocura, ¿no? Él se encerraba durante meses, ¿no? De sus recuerdan que hablaba yo del el taller perfecto, ¿no? El taller mental, el que uno se imagina y le gustaría habitar para trabajar en perfecta armonía, en perfecta paz. Bueno, él casi podría decirse que lo fue logrando en la realidad, ¿no? Ya con el dinero que tenía, podía él diseñar un espacio, un sitio, las personas adecuadas que le ayudaran a mantener alejadas a las demás personas, ¿no? Él se hizo acompañar, se hizo de la compañía de dos señoritas que venían a ser sus discípulas, o al menos así se les considera, pero no se les conoce pinturas que yo sepa. Pero vivían con él, no eran señoritas. Entonces era una española y la otra era francesa, y lo cuidaban como si fuera su padre. Venían a ser prácticamente sus secretarias, y en sus fases de trabajo fuerte, en donde él se encerraba, pues ellas atendían todo: los pagos, el almuerzo, los visitantes, las cartas, porque eran épocas de cartas todavía, pero nadie podía verlo, y tampoco él estaba en condiciones de ver a nadie, ¿no? No es que simplemente pudiese atender a alguien, ¿no? Él estaba con la mente metida en el cuadro, o sea, vivía por el cuadro. Era algo cierto, ¿no? Ellas cuentan todo eso en un libro que editan sobre la vida de Bacaflor, puesto que ya sus amigos habían editado otros libros haciendo memoria con documentaciones de cartas que tenían de él. Entonces ellas lo leen, esas biografías, y ven que había muchas cosas, no, estaban erradas. Entonces deciden ellas hacer su propio libro, el cual resulta grueso, ¿no? Muy grande, y así. Entonces cuentan ellas su versión, por ejemplo, ¿no? La versión que tienen del maestro Bacaflor, que prácticamente lo adoraban en vida, ¿no? Y bueno, entonces contaban eso, ¿no? Su método de trabajo. Al comienzo, cuando él entregaba un trabajo, regresaba a la normalidad, ¿no? Digamos, al Bacaflor, que le gustaba salir de noche, eh, convivir, ir a reuniones o al bar, a un club allí en París, y ahí podía conversar ameno, ¿no? Como toda persona normal. Pero eh, se, se iba metiendo progresivamente en el trabajo siguiente, se iba metiendo y compenetrando cada vez más. Entonces ahí es donde él se iba perdiendo, ya que se quedaba encerrado en su taller, y era un proceso que ellas ya conocían. Entonces eh, el hombre ya no se afeitaba. Cuentan ellas que incluso el taller apestaba el taller, ¿no? Imagínense estar encerrado ahí por semanas y semanas, un hombre, eh,
así es como le ocurría a él, era su método de trabajo. Ellas simplemente dejaban la bandeja de comida, le ponían alguna música, sus cigarros, porque fumaba mucho, vaca flor, el periódico tal vez, no lo sé, y le ponían una música que le gustaba para que se despierte con música, pero lo mantenían así como recluido, no se cortaba las uñas, digamos era un desastre, ¿no? En su proceso de trabajo él caía así, me hace acordar mucho a Miguel Ángel, lo que cuentan de Miguel Ángel, ¿no? Que solo sabía trabajar y ni siquiera se cambiaba las medias, tenían después que, no sé, era así, desastroso su manera de trabajar. Tal vez a veces hemos pasado por ese mismo sistema de trabajo, ¿no? Pero tendrías que vivir solo para soportar aquello, ¿no? Bueno, entonces ellas contaban eso, ¿no? Es interesante. Es gracioso, ¿no? Porque yo hablando del taller perfecto y suena el ruido de las cocinas, de los vecinos, del edificio, y así. Tal vez sería bonito vivir en el campo, ¿no? Donde escucharías ruidos de la naturaleza, pero no mucho más. Bien, y cuidado con los detalles alternos. Si hay algo que a veces no se controla es la cantidad de los detalles que pudieran afectar el trabajo que ya hicimos. A más detalles alternos, pues menos uno va a poder fijar el peso visual, la concentración en la parte importante. Bien, así va quedando. Hay varias cosas ahí. Hay que seguir trabajando mucho. Bien, ajustes ahí. Me despido por ahora. Hasta luego. Vean los enlaces si les interesa los cursos de retrato. Y viene uno en agosto, uno online. Hasta luego.